Hola amigos de RapPro, sean todos bienvenidos a esta segunda y última lección de la unidad 1 del curso sobre transporte seguro de material radioactivo. En esta ocasión estaremos haciendo un repaso de algunos conceptos de física, así como de protección radiológica. Hablemos un poco de átomos, isótopos y radiactividad. El átomo es la estructura más pequeña o elemental de la materia. Está formado por el núcleo y los electrones, los cuales orbitan a su alrededor. Los electrones tienen carga negativa. El núcleo está formado por protones, tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen masa similar a la de los protones, pero no tienen carga. De esta forma, resulta que el átomo es eléctricamente neutro. Si por algún motivo las cargas positivas del átomo, que son los protones, y las negativas, los electrones, no están balanceadas, entonces estamos en presencia de un ión. La masa del átomo está concentrada casi en su totalidad en el núcleo. De hecho, la masa de los electrones es muy inferior a la de los protones y de los neutrones. En lo que respecta a las dimensiones del átomo y el núcleo, tenemos que el átomo mide alrededor de 10 a la menos 10 metros, mientras el núcleo mide 10 a la menos 14 metros. Esto quiere decir que el núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. Para entender esto, supongamos que el núcleo de un átomo tenga un radio de 1 metro. Entonces, los electrones más cercanos estarían girando a unos 10 kilómetros de distancia. Esto nos hace pensar que la materia está fundamentalmente vacía en su interior. Ahora hablemos un poco de isótopos. Un mismo elemento químico, como por ejemplo el hierro, el cobre y el hidrógeno, pueden tener átomos con núcleos diferentes en lo que respecta al número de neutrones. Estos átomos con núcleos diferentes de un mismo elemento químico se llaman isótopos. El balance entre neutrones y protones del núcleo de un isótopo es crucial para la estabilidad. De ese modo podemos tener isótopos estables e inestables. Los isótopos inestables son radiactivos. En la naturaleza se encuentran isótopos estables e inestables, como es el caso del uranio, el potasio y el carbono, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los isótopos radiactivos son obtenidos artificialmente. Por ejemplo, iridio 192 y cobalto, entre otros. Por otro lado, cabe destacar que la radiactividad es un fenómeno espontáneo y al azar. Los mecanismos más frecuentes que tienen los isótopos radiactivos para alcanzar la estabilidad es la emisión de partículas. Estas pueden ser alfa, beta menos, beta más, a la cual también se le llama positrón. La partícula alfa está constituida por 2 neutrones y 2 protones. Tiene carga positiva y su valor es 2 veces la carga del electrón. La partícula beta menos tiene masa y carga igual a la del electrón. La partícula beta más, o positrón, tiene masa igual a la del electrón, pero carga de signo opuesto a la del electrón. Es importante mencionar que cuando un isótopo radiactivo emite esas partículas, se transforma en otro isótopo, el cual puede ser estable o inestable. De ser inestable, continuará el proceso de transformación hasta llegar a una situación estable. Frecuentemente sucede que al final de estas transformaciones, el núcleo resultante queda en un estado energético excitado. Ese exceso de energía se compensa con la emisión de uno o más fotones. En ese caso, estamos en presencia de radiación gamma. A continuación, vamos a ver una sencilla aplicación para ilustrar los conceptos hasta ahora tratados. Bien, estamos dentro de la aplicación Construye un átomo, que es una de las tantas aplicaciones que ha sido desarrollada por FIT. FIT es un proyecto de la Universidad de Colorado. En este caso tenemos 3 opciones: átomo, símbolo y modo juego. Para este ejemplo usaremos la primera, que es átomo, mientras que le recomiendo explorar las otras 2 opciones, que son símbolo y modo juego. Bien, vamos a átomo. En esta ocasión vamos a construir un átomo de hidrógeno y sus isótopos. Para construir un átomo de hidrógeno colocaré un protón en el núcleo y ya la aplicación me dice que es un hidrógeno y que es un ión.
el átomo es un ion, mientras que está estable. Obviamente es un protón. Para poder neutralizar el átomo, vamos a agregarle un electrón. Bien, ahora el átomo es neutro. Tengo un átomo de hidrógeno neutro. Si yo a este átomo o al núcleo de este átomo de hidrógeno le agrego un protón, obtengo el isótopo del hidrógeno llamado deuterio, ¿verdad? Sin embargo, me dice que aún es estable. ¿Qué pasa si yo ahora agrego otro neutrón? El núcleo se vuelve inestable. Este es el caso del tritio. Bien, hablemos ahora de la ley del decaimiento radiactivo. En la lámina anterior dijimos que la radiactividad es un fenómeno espontáneo y al azar. Esta afirmación es cierta cuando consideramos un único núcleo. Es decir, no podemos establecer a ciencia cierta el instante preciso cuando un núcleo en particular se transforma. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que si en un cierto instante de tiempo tenemos en el subcero núcleos radiactivos, al transcurrir un tiempo T mayúsculo, que llamaremos periodo de semidesintegración, la población inicial se habrá reducido a la mitad. Cada radioisótopo tiene un periodo de semidesintegración propio. El periodo de semidesintegración lo denotaremos con T subíndice 1 medio. Por otro lado, la ecuación que describe el comportamiento para cada instante en el tiempo se llama ley del decaimiento radiactivo y asume la siguiente forma. N de T es igual a N sub 0 por E a la menos lambda T. Es decir, esta que está acá, esta ecuación que está acá, donde lambda es la constante del decaimiento para ese radioisótopo en particular. Y está relacionado con el periodo de semidesintegración por medio de la siguiente relación. Lambda es igual al logaritmo neperiano de 2 dividido el periodo de semidesintegración. Las unidades de lambda son tiempo a la menos 1. Por otro lado, se define como actividad la velocidad con la cual la población de radioisótopos decae. La actividad en un cierto instante está dada por la relación A de T es igual a lambda por el número por N de T. También se puede expresar como A de T es igual a A sub 0 por E a la menos lambda T. La actividad y el número de núcleos radioactivos siguen la misma ley, es decir, una exponencial decreciente. Las unidades de actividades son el curie, que es la antigua unidad, y el becquerelio, que es la unidad actual del sistema internacional, y se expresa en unidades fundamentales como tiempo a la menos 1. La relación entre las dos unidades es la siguiente. Un curie equivale a 37.000 millones de becquerelio. Es decir, 37 gigabecquerel es un curie. Nota importante. A los efectos del transporte de material radioactivo, cuando se habla de cantidad de material radioactivo, nos estamos refiriendo en realidad a la actividad de ese material o radioisótopo. A continuación, vamos a ver una sencilla aplicación interactiva que nos permitirá ilustrar los conceptos tratados hasta ahora. Bien, en esta ocasión hemos desarrollado esta pequeña aplicación para explicar un poco los conceptos de decaimiento radiactivo, de la ley del decaimiento radiactivo. En el eje de las ordenadas hemos colocado la relación n sobre n sub 0 o lo que es lo mismo actividad sobre actividad inicial. Bien, acá tenemos dos controles los cuales nos permitirán variar los periodos de semidesintegración de dos especies que tenemos acá. Entonces, en este caso tenemos que el periodo de semidesintegración de la especie 1 vale 1. Digamos, no tiene unidades porque todo está normalizado y parametrizado, pero la idea es un poco entender el comportamiento de las curvas. Mientras que la segunda especie, que tiene un periodo de semidesintegración igual a 2. ¿Qué podemos observar ya? Que mientras el periodo de semidesintegración es más pequeño, la especie llegará más rápido a la mitad de los elementos. ¿Okay? Mientras que para la segunda especie, la 2,
siendo 2 el periodo de semidesintegración, cuando el tiempo transcurrido es igual a 2, es decir, igual al periodo de semidesintegración, la población se habrá disminuido a la mitad. Bien, si probamos ahora a aumentar uno de los dos periodos de semidesintegración, veremos el efecto. De hecho, si lo colocamos bastante grande, veremos que a 4.5 segundos o 4.5 veces la unidad de tiempo que equivale al periodo de semidesintegración, la especie A o la especie 1, perdón, en este caso ya habrá llegado a la mitad, mientras que la anterior, que era la especie 2, ya prácticamente se encuentra disminuida. Bien, vamos a colocar esto un poco en las condiciones iniciales que teníamos, y por último quería ilustrarle cómo se comportan en el tiempo los dos decaimientos. Activamos la animación a través de este botón y vemos que las dos van decayendo. Fíjense que mientras la especie 2 se mantiene por encima todo el tiempo de la especie 1. Bien, amigos, les voy a dejar esta aplicación en el tablón del aula. Espero que la practiquen y hagan sus comentarios al respecto. Bien, ahora vamos a conversar un poco sobre las radiaciones ionizantes y la interacción de las mismas con la materia. Este tema tiene una cierta importancia con relación al transporte, considerando que es la base para el diseño de los embalajes a ser utilizados. Como mencionaba en las láminas anteriores, los radioisótopos en el proceso de decaimiento emiten partículas, así como fotones. En el caso de las partículas alfa, siendo estas muy pesadas y con carga positiva y de valor igual a 2 veces la carga del electrón, resulta que éstas interactúan fuertemente con los átomos del medio que están atravesando, y de esa manera pueden ser frenadas rápidamente. Una lámina de papel es suficiente para detenerla. En lo que respecta a las partículas beta menos, siendo estas más ligeras que las alfa y de menor carga, interactúan un poco menos que las alfa, por lo que sus trayectorias en un medio resulta mayor. Para detenerlas será suficiente una lámina de aluminio. Además, las partículas beta menos, mientras atraviesan la materia, son fuertemente desviadas de su trayectoria inicial, lo que provoca la generación de radiación electromagnética de frenado. Este fenómeno está a la base del funcionamiento de los rayos X. Cuando el medio es pesado y denso, como el plomo, este fenómeno resulta ser más evidente. A los efectos de diseñar un correcto embalaje, es preferible colocar medios más ligeros como acrílico y aluminio para frenar a las partículas beta menos, disminuyendo así sensiblemente la radiación de frenado. Por su lado, las partículas beta más o positrones tienen un comportamiento similar, pero hay otro fenómeno importante que condiciona la escogencia de los materiales a ser utilizados para frenarla. Se trata de un fenómeno conocido como la aniquilación del positrón. Básicamente, cuando un positrón está en un medio y encuentra un electrón, estos se aniquilan mutuamente, es decir, desaparecen generando 2 fotones de energía igual a 511 kiloelectronvolt cada uno. Esta energía corresponde a la mitad de la masa en reposo del electrón. Dichos fotones salen disparados a 180 grados el uno del otro. Entonces resulta que los embalajes para este tipo de radiación debe tener en cuenta fundamentalmente este fenómeno de radiación gamma. Por su lado, la radiación gamma es muy penetrante, es decir, puede recorrer mucha distancia en un medio. Para poder frenarla, utilizando espesores relativamente pequeños, es necesario utilizar elementos densos y pesados y de alto número atómico. Generalmente, en los embalajes de transporte, se utiliza plomo, tungsteno y uranio empobrecido. Para estructuras de blindaje, como las que vimos en las instalaciones de irradiación, suele utilizarse grandes espesores de concreto y agua. Ya para finalizar, tenemos la radiación neutrónica. Para blindar eficazmente los neutrones, se utilizan materiales ligeros como compuestos hidrogenados, parafina y acrílico, entre otros, así como el agua. Esto es debido a que los neutrones, cuando colisionan con los núcleos livianos, pierden rápidamente la energía y se detienen. Ya para finalizar, vamos a hablar de protección radiológica.
La protección radiológica es una ciencia multidisciplinaria que tiene por objeto proteger a las personas, el ambiente y los bienes de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Los principios sobre los cuales se basa la protección radiológica son la justificación, es decir, toda aplicación con materiales radiactivos o que utilicen radiaciones ionizantes deberá ser justificada. Esto quiere decir que no se puede utilizar materiales radiactivos para aquellos usos para los cuales no se haya demostrado que el beneficio que se obtiene supera el detrimento. También se aplica este principio en aquellos casos en los cuales, si se utiliza otra técnica que no implique el uso de materiales radioactivos, se obtienen los mismos resultados, entonces no será justificada el uso de los mismos. Un claro ejemplo de aplicación de este principio lo constituye la prohibición en casi todo el mundo del uso de los detectores de humo iónico, que fueron usados en el pasado masivamente, pero hoy en día su uso no está justificado porque hay otras tecnologías que cumplen con la misma función sin necesidad de utilizar materiales radioactivos. Lo mismo ha sucedido con cierto tipo de pararrayos. En lo que respecta al principio de la limitación de dosis, tenemos que las actividades que se realizan con materiales radiactivos no deberán dar dosis a las personas por encima de los valores establecidos en los límites de dosis. Cabe destacar que los valores de límite de dosis pueden variar de país a país, aun cuando internacionalmente se hayan establecido dichos valores. Por último, tenemos el principio de optimización, conocido también como ALARA por sus siglas en inglés. Este principio establece que las dosis derivadas de una actividad con materiales radiactivos o radiaciones ionizantes deberá ser mantenida tan baja cuanto razonablemente alcanzable. Esto obliga a los usuarios a que, aun cuando se respeten los límites de dosis, deben hacer lo necesario para reducir las dosis al máximo que se pueda. En lo concerniente a las medidas de protección radiológica, tenemos el tiempo, es decir, menor tiempo estamos expuestos a un campo de radiaciones ionizantes, menor será la dosis que recibiremos. Otra medida es la distancia, es decir, a mayor distancia nos encontremos del origen de un campo de radiación, menor será la dosis que recibiremos. Y por último, el blindaje. Esto quiere decir que si interponemos entre la persona y el origen del campo de radiación algún material capaz de atenuar dicha radiación, entonces dicha persona recibirá una dosis inferior a la que recibiría si no hubiese dicho blindaje. Y con esto hemos concluido esta lección. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.